aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se vio. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás, mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en Él. En la lid cual nazareo hace uso de su fe en la fuerza de Jehová. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Génesis capítulo 47, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar avanzando un poco más con la vida de José. Y vamos a leer desde el verso 13, Génesis capítulo 47, y vamos a leer desde el verso 13 en adelante. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan.
porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. Acá parece que, ¿qué podemos sacar de acá? Pero el Espíritu Santo escribió para nuestra enseñanza. ¿Cómo habrá pensado Dios en nosotros, hermano? Porque acá hay riqueza. Lo que encontramos primeramente es que José representa a Cristo. El hombre y todo lo que Dios creó le pertenece a Él. Pero por causa del pecado, el hombre fue hecho esclavo de Satanás, esclavo del pecado. La creación misma no es realmente lo que Dios creó en el principio. Realmente el hombre y la creación se alejaron de Dios. La creación cayendo en una confusión profunda. Sin embargo, encontramos que a través de la redención, Dios vuelve a adquirir todas las cosas. A través de la redención, encontramos que Dios vuelve a comprar todo. Todo lo que se había perdido. Grande pérdida tuvo Dios por la caída de Adán. Pero mucho más compró a través de José, de Cristo. Él va a adquirir todo. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 11, en el verso 33. Romanos capítulo 11, en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así vemos en José actuar la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Vemos que Dios está adelantándose a lo que Él va a hacer al final de los tiempos. Porque Dios no va a dejar nada sin redimir. Hermano, todo es de Dios por derecho de creación. Pero el derecho cambió. Ahora todo es de Dios por derecho de redención. Un día todo volverá a Dios, pero no por derecho de creación, sino por derecho de redención. Por la redención, Dios recuperó todo lo que se había perdido. Acuérdense que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Acá vemos a José recuperando y vemos que todo tuvo que comprar, porque Dios le da al hombre un libre albedrío. Por lo general se escucha que ni la voluntad del hombre puede poner para aceptar a Cristo, porque ya hay algunos que están predestinados para ser salvos y otros para ser condenados. Y acá vemos que no es así. El hombre es dueño de su propio camino, de su voluntad. El hombre tiene voluntad propia y Dios no se mete, pero le da la oportunidad de venir y venderse al Señor.
como vamos a ver un poquito más adelante. Y dice en el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él. Así es la creación. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es del Señor, por derecho ahora de redención. Así que vemos que el hombre, la creación, la tierra, todo lo que hay en la tierra volverá a Dios. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 5 en el verso 13. Un día toda la creación clamará a su Redentor, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Y note esta frase, y debajo de la tierra. Cuánta cosa desconocemos, cuánto misterio hay en lo natural y cuánto más aún en lo espiritual. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Acá está adorando, está alabando la creación sujetada a aquel que le libertó, que le prometió en esperanza su liberación. Vemos que le responden como la única cabeza. Yo vuelvo a decir, hermano, hoy Cristo es la cabeza de la iglesia, pero al final de todo Cristo será la cabeza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo será parte de la nueva creación, porque todo lo que es corruptible será absorbido por la eternidad. Todo entrará en el reino de la nueva creación. Por eso vemos que aquí alaba la creación. Y los vencedores, en el verso 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén. Escuchan alabar a la creación y solo dicen amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo volverá al Señor. Él será la cabeza universal de todas las cosas. Hoy está tomando un pueblo espiritual para su nombre. Somos nosotros. Pero note en el verso, vamos a volver en Génesis capítulo 47, en el verso 13. Y dice, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y acá vamos a ver una diferencia. El otro día pasamos de largo, pero que solamente quiero hacer un breve comentario. La tierra de Canaán fue abandonada por Israel. Ellos enseguida, por fe, Jacob y su familia dejaron la tierra para ser alimentados por José. Y vinieron a vivir en Egipto. Sin embargo, Egipto aún no abandonó su tierra. Ellos tienen que dejar su dinero, sus ganados, sus tierras y sus propios cuerpos. Note que ellos después van a venir y van a entrar en la redención de manera práctica y absoluta después que venga Jacob con sus hijos. Primeramente va a volver Israel a la comunión con Dios y van a abandonar todo y van a gozar la redención de manera práctica como nunca jamás ellos experimentaron. Y luego
ya durante el milenio vendrá el resto de las naciones y se van a entregar de a poco. Pero vemos así, ya ellos dejaron su tierra. Vamos a ver en Colosenses, ahora vamos a volver a ese tema que estábamos mirando, el derecho de redención. Colosenses capítulo 1, verso 16. Tenemos por un lado el derecho de creación, pero el Señor volvió a comprar lo que era suyo. Así fue con Israel. En Egipto yo os redimí. Siempre Dios se acordaba de la compra que hizo. Israel ya era suyo, porque Él tomó a Abraham y de uno, casi muerto, hizo toda una creación, una nación. Pero Dios volvió a comprar. Volvió a comprar. Dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Yo quiero que usted entienda, hermano. Dios ya tenía en vista todo lo que Cristo iba a juntar antes de que Cristo hombre fuese puesto en la mente de Dios. De este verso se toman los testigos de Jehová para decir que Cristo es creado, es una creación. Porque dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces así un testigo de Jehová vino y me dice, fíjate, Jesús es una creación, no es Dios. Porque Él fue, dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo que pasa es que ellos no separan la humanidad y la eternidad de Cristo. Cristo como hombre fue creado, pero como Dios nadie le creó. Él existe por sí mismo. Por eso es que ellos no pueden diferenciar. Dios se hizo carne y eso necesitó un cuerpo que sea creado. Me preparaste cuerpo. El cuerpo de Jesús fue visto en la eternidad pasada. Y todo lo creado, todo lo que se creó era dependiente de la creación de Cristo hombre. ¿Por qué? Porque si venía como Dios, Jesús podía ser crucificado, le podía clavar, no, entonces tuvo que ser creado como hombre. Pero acuérdense que Él era Dios hecho carne. Entonces, Él es la imagen de Dios. Antes de que Dios diga voy a crear el polvo de estrellas, el primer átomo del universo, Cristo fue creado. Porque en Él todas las cosas iban a existir. Y sin Él, sin crear primeramente al Salvador, al Redentor de todo, nada iba a poder permanecer. Por eso este verso es muy profundo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo lo que vemos adorar en Apocalipsis, todo fue creado y era dependiente de que el Señor como hombre venga, la segunda persona de la deidad, el Hijo, venga a morir en la cruz, como hombre. Y las que en la tierra hay visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el verso 17 es más fuerte. Y Él es antes como hombre. Dios creó en su mente, estaba ya Cristo hombre. Y luego el primer átomo del universo. Así de importante era Cristo. Porque, y Él es antes de todas las cosas, y acá le da más fuerza a Pablo. Y todas las cosas en Él subsisten, se mantienen consistencia, la palabra subsistir, o siguen existiendo. Sin José, Egipto iba a perecer. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Porque era grande el hambre. No iba a subsistir. Pero por causa de la necesidad de Egipto, José sufrió, fue vendido como esclavo, fue a la cárcel y Dios le aprobó y le hizo gobernador de Egipto. Y con esa sabiduría, Él salvó a Egipto y Egipto subsistió.
Y a través de la redención habíamos comparado que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que venga y para que el hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida, pero vida eterna. Está hablando de su vida para que siga existiendo. Dios no quiso que el mundo perezca, que Egipto perezca. Y Dios, antes de crearlo todo, cuando era la nada misma, estos días estaba pensando, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué propósito? Hermanos, si no conociésemos el Evangelio, nuestra vida no tendría propósito, porque morimos, vamos al polvo. Pero no va a ser así, porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Cristo siguen existiendo. Nosotros vamos a pasar de esta vida y vamos a seguir subsistiendo en Él, para que podamos entender prácticamente en forma práctica este verso. Y no solamente nosotros, sino todo lo que al final sea absorbido. No me quiero adelantar, perdón, sí me quiero adelantar, pero no adelantar. En Apocalipsis, cuántas cosas hermosas hay, hermano. Estamos aprendiendo. Sin José, la raza egipcia hubiese perecido. Él era a punto de perecer, como dijo el otro día la hermana que encontró el versículo. Todo lo creado tendrá que pegarse y unirse a Él. Estos días subí un escrito hablando de la vida eterna. ¿Por qué es imposible condenar a un creyente, a uno que recibió a Cristo? Vení, Elías, por favor. Cuando nosotros estábamos lejos de Cristo, no voy a decir porque el Señor no lo ve así, éramos pecadores, alejados de Cristo. Pero una vez que recibimos a Cristo, nos unimos a Él. Nada nos puede separar. Agarrarle acá. No le va a separar. Así nos unió el Señor. Gracias, Elías. Toda la creación se unirá al Señor. Entonces, si quiere mandar a un creyente al infierno, lo tiene que mandar a Cristo al infierno. Pero Él se subió vencedor del infierno, triunfante al tercer día. Es imposible separar a un salvado del Salvador. Toda la creación al final será unida. Después vamos a ir a Apocalipsis un poquito. No me quiero adelantar tanto, pero tenemos que aprender. Capítulo 21, verso 1. Acá tenemos el día de la eternidad. Este va a ser un reino distinto al que nosotros conocemos, porque este reino es el reino de la nueva creación y será estable. Hoy hay terremotos, tsunamis, el mundo no es estable. Pero el mar no existía más. Dice, vi un cielo nuevo, verso 1. Vi un cielo nuevo, de la nueva creación, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar que es influenciado por las corrientes que mueve la luna, y habíamos visto que Satanás opera desde los lugares celestiales. El mar como lo conocemos, que no se queda quieto, no existía más, porque Satanás dejó de operar. Todo fue absorbido por la vida. El mar no existía más, que echa cieno y lodo.
Bueno, todo tendrá que pegarse al Salvador, al Redentor, para seguir siendo, para seguir existiendo, para tener permanencia, estabilidad, para seguir en forma conservada. Y vuelvo a decir, en la caída de Adán, el hombre se perdió, se alejó de Dios, pero por medio de la redención, el Señor recuperó todo y lo hizo parte de sí mismo. En Él tiene consistencia, subsiste. Por eso el hombre, no importa si tiene una religión, no importa. Yo soy católico, soy testigo de Jehová, yo soy mormón, budista, musulmán. Lo importante si está en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Acá lo único que va a salvar al hombre es pegándose a Él, estando en Cristo. Y acá vamos a ver que eso va a ser Egipto. Va a venir a José. Vamos a leer en Lucas capítulo 19, en el verso 10. Nosotros vinimos al Señor y vamos a seguir subsistiendo. Tenemos su justicia, su santidad. Y poco a poco estamos siendo transformados a su imagen. Ahora lo que nos interesa a nosotros es cómo vamos a llegar, hermano, a los cielos. Si vamos a llegar enriquecidos o si vamos a pasar desapercibidos. En la casa de mi Padre muchos edificios, muchas moradas, hay muchos cuerpos glorificados. Y los más altos, los edificios más altos en la ciudad de la Nueva Jerusalén serán los vencedores. Lucas capítulo 10, Evangelio de Lucas capítulo 19, en el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así fue con José. Yo vuelvo a decir, así fue con José. Él vino a buscar, buscó al hombre, se bajó de su trono de gloria, tomó forma de hombre y salvó todo lo que encontró por el camino. Sanaba a los enfermos y les salvaba. Bueno, vamos a ver ahora con el tipo, con José. Vamos a ver si es verdad. Génesis 45 en el verso 5. Génesis 45 en el verso 5. Le habla, habíamos visto ya, pero para poder entender mejor, el derecho de redención que está ejerciendo José y que ejercerá Jesús, especialmente en el milenio. Y dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Le está diciendo a los judíos, a los que le traicionaron, a sus hermanos. No os pese, así Dios le va a decir a la nación de Israel. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Note qué tipo tan precioso de Cristo. Egipto va a preservar su vida mediante la redención. ¿Qué el hombre obtendría sin la redención, hermano? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor vino a morir en la cruz. El hombre va a volver a Dios. Vamos a ver que José va a empezar a comprar, se va a apropiar del hombre. En el Salmo 22, vamos a leer en el verso 26. Salmo 22, en el verso 26. Dice, comerán los humildes
así van a venir el hombre, especialmente para poder venir al Señor, necesita reconocer su necesidad. Comerán los humildes, porque hay hambre, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Este es el resultado de comer y de los resultados de la abundante gracia que José tiene para dar. Tenemos que ver que José fue muy rico, porque él durante los 7 años de abundancia, él fue llenando los graneros por la sabiduría que Dios le dio. Y así vemos que Jesús obró, hizo conforme a la sabiduría de Dios y fue realmente un hombre enriquecido. Especialmente en su resurrección, Él alcanzó las abundantes riquezas de su gracia. Es por su sufrimiento, ya habíamos visto que en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Habíamos visto. Y así el hombre ahora puede venir porque el Señor ha llenado los graneros. Y dice en el verso 27 de este salmo, se acordarán. El hombre va a volver a recobrar la memoria de que él primeramente anduvo en comunión con Dios. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Acá vemos una escena milenial. Acuérdense que Israel ya va a estar en comunión con Dios antes de que comience el milenio, porque ellos ya van a empezar a clamar a su Dios durante la gran tribulación. Por el hambre primero dejan Canaán y vienen a José, pero ahora vemos que sigue Egipto. Y dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones por medio de su ungido. Esto va a pasar, el hombre va a volver a Dios. ¿Por qué? Por su gran necesidad. Nosotros pensamos que el milenio va a ser un tiempo de gran abundancia, y así será. Pero también el hombre verá su gran necesidad en el milenio. El Espíritu Santo va a seguir trabajando en los corazones de las naciones. Muchos también van a quedar, decía un hermano, van a quedar mansitos y no van a recibir al Señor durante el milenio. No todas las naciones van a ser parte de la nueva creación al final del milenio. Pero sí, aquellos que realmente vuelvan a Dios de corazón, bueno, ellos van a formar parte del cielo nuevo, la tierra nueva, naciones nuevas. Filipenses capítulo 2, en el verso 8. Vemos que se va a cumplir esta porción. Filipenses capítulo 2, en el versículo 8. Si lo comparamos a José, estamos estudiando el tipo más perfecto de Cristo de José, hermano. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hizo falta que nadie le humille, él mismo se humilló, haciéndose obediente a su creación llena de crueldad, hasta la muerte. Lleva la cruz, le obligaron a llevar su cruz y luego en esa cruz le colgaron. La ignominia más grande conocida
para ese entonces. Entonces, al que se humilla, Dios le va a exaltar. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Otra vez, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá vemos los resultados de su humillación. Dios le exaltó. Dios le exaltó. Todo el mundo le va a ver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este va a ser el Rey de toda lengua. O sea, todo aquel que haya confesado va a permanecer tranquilo en su reino, por más que no le haya recibido. Aún Satanás va a ser obligado a decir: Jesucristo es el Señor. ¿Sabe? Porque él va a ser un enemigo vencido, derrotado. Cuando los romanos tomaban una ciudad, el gran símbolo de Roma era un águila. Ellos tenían un asta y un águila en la punta. Y cuando conquistaban una ciudad, agarraban el asta, le hacían arrodillar al rey de la ciudad y le hacían besar el águila. Y cuando besaban el águila, gritaban: victoria. Y así, cuando toda lengua confiese que Jesús es el vencedor, el Rey universal, los cielos van a gritar victoria. Nosotros nos adelantamos, hermano, ya vemos la victoria, porque estamos acá. El Señor ha tenido victoria sobre nosotros y Él quiere tener más victoria. Tenemos que llegar a entregarnos completamente al Señor. Quizá le hemos dado una parte, pero vamos a ver, 4 partes le tenían que entregar. Vamos a ver el Salmo 110 en el verso 2. Salmo 110 en el verso 2, otro verso. Y dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Así va a ser la victoria que el Señor va a ganar. Satanás va a tener rodeado el campamento de Israel, pero el Señor enviará, Jehová enviará desde Sión. No está hablando desde Sión la terrenal, desde Sión la celestial. ¿Dónde está hoy el futuro Rey? Está en Sión. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y nota el verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Se ofrecerá completamente a Dios. Como hemos visto, vinieron los hermanos de José. José, el soñador, había soñado que había el sol y la luna y 12 estrellas que se inclinaban delante de él. Bueno, por eso le tiraron del pozo, por soñador. Pero va a venir el tiempo donde esto se va a cumplir con el Señor. Y dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando Israel vea a su Mesías y Rey, ellos van a ser los primeros. Van a tener la revelación del Mesías. Y así es cuando nosotros tenemos una revelación del Señor.
también nos ofrecemos voluntariamente al Señor. Quiero seguir al Señor, decimos. ¿Qué es lo que te anda pasando que vos no vas a más jugar la pelota los domingos? Quiero seguir al Señor. Voluntariamente. Así vamos a ver al pueblo de Israel. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Así que vemos que va a venir este pueblo. Primeramente va a venir Israel y luego Egipto. Verso 14 otra vez de Génesis capítulo 47. Vamos a seguir mirando, raspando un poco más. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Note que el hombre se fue deshaciendo de todos sus recursos. Y vemos, hermano, que lo que nosotros a veces tenemos y nos da cierta tranquilidad son las cosas naturales y materiales. Y en este caso lo primero es el dinero. El dinero. El dinero es mucho más antiguo. El otro día lo estaba escuchando a nuestro presidente hablar de dónde venía el dinero, y está bien lo que dijo. Antes se usaba un sistema de trueque, pero tenía que justamente necesitar usted lo que yo tengo, y bueno, tenía que ser más o menos del mismo peso, del mismo valor, para que sirva. Entonces muchas transacciones no se podían hacer. Pero vemos que el dinero ya existía en Egipto. Egipto fue un imperio muy avanzado, hermano. A veces los hombres miran a los aztecas, a los mayas, muy avanzados fueron. Y nosotros parece que hemos retrocedido. Pero ellos ya tenían dinero. ¿Qué hace el dinero? Bueno, el dinero se puede ahorrar. El dinero da seguridad. Y también es una comodidad. Pero el dinero, todo lo que nosotros recibimos de dinero en esta vida, es limitado. Y vemos que todo lo que podamos alcanzar en esta tierra, el hombre piensa que voy a tener dinero y voy a descansar. Pero dice en el verso 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Se gastaron todo, porque el hambre y la necesidad era muy grande. Note que importante es poder mirar más allá. El dinero. Muchos creyentes viven pensando en el dinero. Y usted me va a decir, hermano, bueno, pues yo tengo que pagar las cuentas. Y sí. Pero, hermano, no debemos pensar de tal forma que eso sea todo, que realmente nos quite la paz, o que sea un estorbo por adquirir más dinero el dejar de buscar o perder oportunidad de buscar más del Señor. Porque, hermano, el dinero no va a alcanzar para todo lo que usted necesite. El dinero es para la tierra y va a quedar en la tierra. El dinero no es para las cosas celestiales. Y acuérdese cómo se presentó Jacob. Yo soy un forastero, un peregrino aquí en este mundo. Mientras Faraón estaba amontonando su riqueza en las pirámides, la riqueza de Jacob, ¿dónde estaba? Bueno, habíamos visto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra riqueza, hermano, ¿cuánto podemos vivir? 70, 80, 90, 100, los que están apegados hacia la vida y no quieren morir. Ya llega un momento que el creyente ya quiere ir con el Señor. Pero, hermano, si comparamos con la eternidad que nos espera, ¿nos estamos preparando para la eternidad? Note que lo que primero ellos dieron fue todo su dinero.
Y dice en el verso 15, acabado el dinero de la tierra, se terminó. Así hay un verso que dice, no ponga tu confianza en la riqueza, porque dice que hace ala. Es decir, no sé, si usted cobró alguna vez el sueldo, y a los 2 días, ¿dónde está? Y yo a veces tenía ganas de decir, bueno, hizo ala, se fue, no sé dónde está la plata, en qué se me fue. La hermana Jorgelina, a lo mejor no vamos a decir nada. Se nos va. Por eso, hermanos, nosotros confiamos en el Señor, trabajamos, sí, por supuesto, y el Señor nos bendice, pero porque la bendición de Dios está en la casa del justo, hermano, en la casa del creyente. Todos somos justos, y a veces, hermano, se va por falta de sabiduría. Tenemos que aprender a administrar como José, porque a veces, el otro día vino un hermano, me contaba, hermano, yo gano, vive solo el hermano, 1,5 millones gano, hermano, y no me alcanza eso. Ya me iba a levantar ya y me iba a ir, hermano, no puedo escuchar estas, no puede ser, Dios. El creyente tiene que administrar y tiene que aprender cuando ve esos zapatitos, la corbatita. Ahora no tiene que ser. Sí, tiene que guardar. No podemos ir y gastar, falta esto, ya sabemos que falta. Pero vamos a dejar al Señor proveer. ¿Cuántas veces nos adelantamos y nos vino la bendición por el camino y ya compramos y doble bendición de nuevo? Tenemos que aprender a depender del Señor. Nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nuestra parte, pero la otra parte la va a hacer el Señor. Pruebe al Señor. Pruebe al Señor. Dependa del Señor. Vamos a ver si hay algún justo desamparado o su simiente que mendigue pan. Yo no vi, dice David. Por eso, hermanos, necesitamos depender y buscar lo mejor. Vemos que ellos vienen y, bueno, se terminó el dinero. Dice el verso 15, y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, se presentaron de voluntad todo Egipto a José, diciendo, danos pan. Note dónde fue Egipto. Yo quiero que usted se pare en realmente en donde estamos verdaderamente. Ellos tenían a Faraón, que era considerado un dios, pero no pudo alimentarlos. Tenían sus sabios y sus adivinos. ¿Entienden? Tenían sus dioses. Ese que ve con cara de perro y cuerpo de gato. Atenololón, no me acuerdo cómo era. Feos sus dioses. Pero note dónde va Egipto. Dice la palabra, vino todo Egipto a José. Así va a ser un día. El mundo va a venir al Señor. Muchas veces nosotros vamos a nuestros dioses, nuestro adelanto, hay uno cuadradito que tiene una cintita negra acá, que dice Visa, Mastercard. Ese es nuestro Dios muchas veces. Hay que ponerle en el freezer, hermano. Tenemos que esperar que el Señor nos dé, porque el Señor tiene capacidad de darnos, de alimentarnos, de proveernos. Pero note, hermano, ellos vinieron a José. Vamos a ver ahora en Isaías 45, en el verso 22. Acuérdese que todo esto es para preservar la vida, y José está dispuesto a preservar la vida de este pueblo. Isaías 45, en el verso 22.
Y dice, mirad a mí. Note que, ¿dónde tiene puesta la vista toda la nación de Egipto? En José. Y José, acuérdense que a todo aquel que está bajo su gobierno, él va a sostener, y así va a ser el reino del Señor en el milenio. Él va a sostener especialmente y de manera especial y tierna y generosa a su pueblo. Pero todos los que estén bajo su gobierno también van a ser contemplados y cuidados. Y dice, mirad a mí y sed salvo. ¿Quién? Todos los términos de la tierra. Así va a ser, con autoridad. Todos vinieron a José y dice, porque yo soy Dios y no hay más. Así va a ser realmente, solo José, solo José. Es algo muy hermoso lo que vemos aquí. Porque vienen a José, vino todo Egipto y le miran a José diciendo, danos pan, danos pan. Cuando nos falta algo, ¿a dónde vamos nosotros? Cuando a los chicos les falta algo, hermano, hay que enseñarles a orar. Papá, me falta zapatilla. Ya la hermana está mirando por una zapatilla. Bueno, pero está bien. Pero enséñale a orar. Por más que el Señor, usted tiene acá en el bolsillo ya la plata. Vamos a orar, hijo. Vamos a orar. Enséñele a su hijo a mirar al Señor. Porque si no, cuando sea grande le va a seguir mirando a papá y a mamá. Pero si le miramos al Señor, si le enseñamos a mirarla a Él, mirad, aquel que tiene capacidad. Ellos conocían a José, pero hasta aquí no habían acudido a José. Egipto nunca acudió a José. Ellos conocieron de la sabiduría de José. Así el mundo en estos 2000 años conoce de Jesús. Sí, el arbolito dice. ¿Qué tiene que ver Jesús con el arbolito? Bueno, vamos a decirle que sí. Jesús dice, sí, el huevo de Pascua es. Ese conoce de Jesús, pero nunca vino a Jesús verdaderamente y le miró y le dijo, Señor, necesito de ti. No le conoce, no conoce la vida abundante que el Señor ofrece. Pero sí, en estos años, José fue gobernador de Egipto y los egipcios le conocieron. Sí, está José, un hebreo, dice. Le trajo al padre y a los hermanos. Pero ahora que hay verdadera necesidad, ellos vienen a José y tienen que depender de su amor, de su misericordia, y dicen, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti? Por haber acabado el dinero. Y así vemos como el hombre llega a Dios, llega por la suma necesidad. Nadie de los que estamos acá porque un día se nos ocurrió, pasábamos por acá con el auto y dice, bueno, me voy ahí al culto porque, bueno, ya es hora que Dios tenga una persona tan admirable como yo en su redil. No. Vinimos desesperados, con desesperación. Señor, ayúdame. Y si todavía no hemos tenido ese sentir, pronto vamos a tener. El Señor se va a encargar de que algún día tengamos que decir, Señor, tú eres mi Dios. Necesito. Porque si todavía usted no ha tenido, hermano, esta revelación de su necesidad, no va a poder conocer al Señor. Pero los que hemos pasado por esta necesidad, sabemos que Él es fiel para suplirnos. Pero se nos tiene que acabar todo recurso. Hay un himno que dice cuando todo recurso parece que se ha acabado. ¿Cuántas veces necesitamos ser sanados? Necesitamos una salida.
pero tenemos todavía recursos acá en el bolsillo. Duro para venir al Señor, para buscar del Señor de todo corazón. Pero cuando se terminó, ay, mamita querida, decía el hermano, corremos al Señor. No queremos morir, no queremos morir. Y así el Señor poco a poco se va apoderando de nosotros. Vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Que el Señor bendiga la porción de su palabra.